Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Te recuerdo que puedes enviarme tus dudas sobre cómo tienes compuesta tu cartera de inversiones y te responderé con un diagnóstico de la misma. También puedes enviarme cualquier duda que tengas si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprende muy bien, dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, etc. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, y también empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El actual podcast tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, como siempre, os agradezco infinito que le deis un like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque de esa manera las aplicaciones siempre nos posicionan el podcast en las primeras posiciones y con lo cual obtenemos mucha mayor visibilidad. Bien, pues esta semana contamos con la presencia de Gabriel Castro. Vamos a dar un repaso a todas sus estrategias y comentar un poco para que el que no conozca a Gabriel, que bueno, es el gestor de fondos con más participaciones que tenemos en el podcast. Llevamos hechas una cada año. En concreto, me he estado apuntando aquí todas las participaciones, capítulo 68, por si alguno queréis repasarlo, ¿de acuerdo? Capítulo 111, capítulo 149 y capítulo 187. Ya lo hemos dejado instaurado un poco y siempre en el mes de septiembre de cada año pues damos un repasito a los fondos. Con lo cual presento al invitado. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, yo muy bien y lo primero darte la enhorabuena por la consistencia, ¿no? Que yo también me he escuchado alguno de los capítulos que has hecho y la verdad que son muy buenos y aportan mucho. Y para mí, como bien has dicho, pues quinto año y muy feliz, ¿no? De estar aquí contando cómo veo el mercado, cómo veo los fondos y cómo va todo. Pues muy agradecido siempre con contar con tu presencia por aquí, por el podcast, que como digo, eres el gestor que más veces ha estado por aquí y vamos, por mi parte siempre encantado, que siempre tenemos buen feeling. Pues nada, si quieres nos ponemos un poco, por si alguien no ha escuchado, aunque ya tienen ahí un poco los capítulos que siempre hablamos, preséntate tú mismo, quién eres y luego ya vamos un poco al grano, ¿vale? Sí, por supuesto, yo introduzco también los dos fondos, ¿no? Vale. Que cogestiono, Gabriel, y cogestiono un fondo de renta variable puro que se llama Sigma Internacional. ¿Se me escucha correctamente? Correctamente. Vale, perfecto. Y luego otro fondo que es más conservador, con un peso superior en renta fija o mayormente de renta fija, que se llama Gamma Global, ¿no? En Sigma Internacional, pues bueno, como he dicho, es un fondo con un focus en equity, solo podemos hacer renta variable y de hecho, como un buen folleto de renta variable, tenemos que estar al menos al 75% invertido. La realidad es que ahora estamos viendo muchas oportunidades. Nosotros normalmente hemos estado en el rango del 85%, algo más arriba del 90%, algo más abajo del 80%, pero desde el inicio del fondo, que fue en abril del 21, hemos estado en promedio invertidos al 85% y ahora estamos al 95% con algunas puts prácticamente desposicionadas al 100%, ¿no? Entonces, un poco puede indicar cómo vemos ahora muchas oportunidades y estamos deseando que algunas se terminen de materializar porque ya tenemos algunas guardadas, ¿no? Y quizás un poco la diferenciación de este fondo es un fondo de inversión en valor. La diferenciación es que utilizamos opciones y que muchas veces pues estamos más centrados en el downside, ¿no? El fondo pues este año está haciendo pues un 7% en el año, que no está mal, pues va en línea con el Eurostock, con Europa, aunque sí que está algo por debajo de cómo está haciendo los Estados Unidos, que está más en torno al 15%. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, China, que si quieres luego entramos en detalle, que tenemos una posición de alrededor del 25%, quizás algo más,
pues nos está penalizando, ¿no? Porque al final pues, el índice chino pues sigue sin arrancar y está pues 2% del año o algo así. Y pasando a Gamma Global, pues la verdad es que Gamma Global, así como en Sigma no está haciéndolo mal, pero no estamos batiendo, por decirlo de alguna manera, al S&P, aunque desde el inicio probablemente estemos ahí quizás algo por encima, este año pues no. En Gamma Global la realidad es que tanto desde el inicio como este año pues lo estamos haciendo muy muy bien. Este año en concreto vamos 4,6 en el año, con una volatilidad en torno al 2,4. Desde el inicio pues hemos analizado superior al 5, con una volatilidad de alrededor del 4%, y es que es un fondo donde en Sigma buscamos maximizar la rentabilidad, aunque sí que es verdad que somos muy conscientes o muy cuidadosos con el downside. En Gamma lo que buscamos es obtener una rentabilidad positiva todos los años que esté en el rango del 3-6%. Es un poco, nos marcamos 3-6% porque es batir en 300 puntos a la inflación, y consideramos que la inflación pues estará entre el 0 y el 3%, y es por eso un poco el objetivo. Aunque la realidad es que ahora mismo pues nos sentimos bastante cómodos de que estaremos más pues en el rango alto, probablemente incluso depende de cómo se desarrolle el resto del año, pues probablemente incluso podemos estar por la parte por encima del rango que nos marcamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante en este fondo es que tan solo tenemos un 9% de inversión en renta variable, todo es renta fija, y la renta fija en la que nosotros trabajamos no es dependiente de lo que vaya a hacer la Fed o de la inflación, sino es más dependiente del riesgo de crédito. Es decir, miramos las compañías y si las compañías tienen capacidad de repago o no tienen capacidad de repago, ¿no? Y por ejemplo, pues ahora ha ido muy bien, ¿no? Para los fondos de duración, porque pues han salido unos datos más flojos de inflación, más flojos peores en paro, y entonces esto ha hecho pensar que la Fed va a ser más agresiva bajando tipos y demás. Entonces ha ido muy bien la duración, y nosotros no nos ha cambiado absolutamente nada en la rentabilidad esperada que teníamos por decir un mes en julio. Ahora seguimos teniendo el mismo yield to maturity, y simplemente el fondo ha ido bien porque en concreto probablemente Grifols ha sido una que, si luego quieres hablamos de detalles, ha sido uno de los que ha movido algo el fondo, pero hemos aprovechado pues también para invertir en otras emisiones que estaban generando muy buena rentabilidad. Entonces, por resumir, dos estrategias que cogestiono junto con José Ramón Boluda: una de renta variable, que estamos generando doble dígito desde el inicio y que creemos que ahora mismo tiene muchísimo potencial, y la otra pues más conservadora, donde seguimos viendo unas yields muy atractivas y un riesgo muy bajo, y estamos muy tranquilos en seguir cumpliendo el objetivo, que es entre el 3 y el 6% de rentabilidad, con una volatilidad muy reducida, y especialmente pues asegurándonos de todos los años generar un retorno positivo. Uh-huh. Gabriel, en el fondo de renta fija, en el momento actual, ¿qué TIR tenéis y qué vencimiento medio de la cartera? Sí, pues recientemente, a principios de septiembre realmente, hemos extendido un poco la duración. Uh-huh. Podemos hablar, hay un tipo de duración, ¿no?, que es la que se habla en mercado, que es la sensibilidad a tipos de interés, ¿no? Al final eso es la duración. Es decir, un bono de 10 años no tiene una duración de 10 años, tiene una duración menor realmente. Nosotros en nuestro fondo no consideramos la duración como la considera la mayor parte del mercado, sino la consideramos en años. Para que os hagáis una idea, ahora mismo tenemos una duración en años de 3,4 años, una duración modificada, que es lo que mira el mercado, en torno a 2 años, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Que, como he dicho anteriormente, nuestro fondo no suele mover como mueve los bonos de largo, ¿no?, los bonos gubernamentales, porque se mueve por otros riesgos. Por ejemplo, 2022, cualquier fondo que conozcas de renta fija pues haría una rentabilidad entre el -10 y -15. Nosotros hicimos un +3, con los mismos drivers que tenemos ahora, es decir, renta fija bien seleccionada, donde tenemos
mucha confianza en que no va a haber absolutamente ningún problema de pago, ¿no? Entonces esto es lo que nos llevó en el 2022, que es un año muy, muy malo para cualquier fondo de renta fija, a generar un retorno positivo. Entonces ahora, como decía, hemos extendido un poco la duración, pero simplemente porque a principio de año han habido una serie de emisores, en concreto Golar, el más importante, que han decidido extender, es decir, refinanciar su bono, ¿no? Golar tenía un bono a 2025, que era la segunda posición de la cartera, que estábamos muy tranquilos, estaba pagando alrededor del 7, y la compañía nos ha ofrecido recomprárnoslo por encima de par, es decir, con una rentabilidad, si nos hubiésemos quedado en vez de vender, nuestra rentabilidad desde ese precio hubiese sido tan solo del 5%, ¿no? Y nos ha ofrecido, oye, podemos refinanciar y extender este vencimiento a 2029. Y un poco eso es lo que hemos hecho, porque nos gusta mucho la compañía, nos gusta incluso más que antes por el backlog que tiene, los contratos que ha firmado, y además nos está pagando, en vez de ese 5, que el 5 y poco que nos hubiese quedado, nos ha subido a 7,75, ¿no? Entonces hemos conseguido aumentar la yield de la cartera, al mismo tiempo también aumentando la duración, pero insisto, no es el mismo concepto de duración el del que tenemos que ver en Gamma, como deberíamos de verlo en otros fondos de renta fija más tradicionales, porque nosotros en lo que nos centramos es en el crédito y no en aspectos macroeconómicos o en qué va a hacer la Fed, porque eso nos resulta muy complicado, ¿no? Para mí es mucho más sencillo saber si Golar tiene capacidad de repago y, en el caso del worst case, qué palancas tiene para levantar capital sin dañarnos como bonistas. Es mucho más sencillo eso que saber dónde va a estar la inflación o qué va a hacer la Fed o dónde va a estar macroeconómicamente el país en 6 meses o en 12 meses, ¿no? Si va a estar porque además es muy diferente que la inflación esté al 2,6 a que esté al 1,9, ¿no? Esos puntitos que deberían de parecernos ridículos, pues la realidad es que para el mercado y para la Fed no lo son. Entonces, bueno, pues yo no tengo la sabiduría de saber dónde vamos a estar, ¿no? Pues probablemente estemos en un mundo con algo más de inflación de lo que estábamos antes, pero claro, define qué es algo más, pues tampoco te lo sabría decir. Entonces nosotros preferimos centrarnos en lo que realmente nos gusta. Y por contestar a tu pregunta, pues ahora mismo tenemos 3 años y medio, lo que significa que vamos a tener poco trabajo, a no ser que siga entrando dinero en los próximos 3 años y medio, porque prácticamente no tenemos vencimientos, a no ser que, como ha sido el caso de Golar, pues que decidan algo más de un año antes, pues hacer el trabajo y refinanciar. Tenemos esos 3 años y medio y una yield de cartera ya convertida a euros, ya hedgeada, del 6,5, ¿no? Y si escucháis podcast míos anteriormente, y evidentemente convertido a euros, porque si no es algo más del 7, es casi el 8, después de convertido a euros, es la misma yield que vengo contando el año anterior y el otro, y es que no ha variado nada, ni que los tipos de interés subiesen ni que los tipos de interés bajasen, ¿no? Y entonces es esto lo que nos hace estar bastante seguros de que vamos a poder seguir generando estas rentabilidades también en un mundo de unos intereses más bajos. Evidentemente no unos intereses al cero, pero si la Fed termina ejecutando lo que está esperando el mercado, que es una bajada más agresiva, en mi opinión, en los próximos años vamos a seguir estando en ese rango, probablemente el rango alto, en rentabilidad, ¿no? Y es un poco ahora mismo lo que vemos en la cartera, y estamos muy tranquilos con los emisores que tenemos, y no tenemos ahora mismo ningún papel estresado ni ninguna cosa que creamos que pueda tener problemas, ¿no? Uh-huh. Gabriel, por lo que comentas, tu fondo de renta fija, el que gestionas, saco la deducción de que todo lo que tiene son bonos de empresas y que no tiene bonos de gobierno, ¿correcto? Eso es correcto, sí, porque al final lo que decíamos, ¿no? Para generar esa rentabilidad que esperamos por encima de la inflación, pues al final necesitas buscar bonos de compañías, ¿no? Porque los estados, a no ser que vayas a un estado, pues donde nosotros no tenemos ninguna visión, ¿no? Algún país un poco más emergente, pues por ejemplo México, que creo que está pagando ahora alrededor del 10%, pues no vas a generar las rentabilidades que nosotros encontramos, ¿no? en las emisiones corporativas. Dicho esto, claro, ¿cómo analizamos México?
pues a nosotros se nos escapa de nuestro control, ¿no? Entonces yo creo que el éxito de Gamma, que todos los años ha sido positivo y una rentabilidad anualizada del 5%, y este año probablemente pues estaremos en torno al 6%, con una volatilidad muy baja, radica en saber muy bien aquello que estás comprando y evitar pues problemas, ¿no? Y evidentemente también digo saber muy bien qué estás comprando, y no estamos comprando empresas que tienen AAA de rating, porque claro, ahí te vas ahora al bono alemán y creo que está en el 2%, claro, el 2% durante los próximos 10 años. ¿Cómo vamos a generar valor ahí para nuestros partícipes o generar esa rentabilidad entre el 3 y el 6, que es neta? Es decir, estamos buscando esa rentabilidad neta, lo que significa que bruta hay que sumarle pues 0,75 más algunos gastos extra y demás, pues prácticamente 1% de rentabilidad más, ¿no? Con lo que en ese tipo de productos nosotros no consideramos que estemos añadiendo ningún tipo de valor para el partícipe, por tanto, no todos nuestros bonos son corporativos. Uh-huh. De acuerdo. Y háblanos de las principales posiciones en este fondo de renta fija, aunque entiendo que por ser un fondo de renta fija siempre lo tenéis un poquito más diversificado que el fondo de renta variable, ¿correcto? Eso es, sí. El fondo de renta fija está bastante más diversificado que el fondo de renta fija, que el fondo de renta variable. Por como tú has dicho también, oye, los riesgos no son diferentes, pero también tenemos muchos emisores que nos gustan y donde la tesis es diferente, ¿no? Porque en renta variable no solo estamos mirando que nos guste la compañía, sino muchas veces también estamos buscando catalizadores, ¿no? Y en función de si creemos que van a pasar entre las cosas o después, pues también tenemos una ponderación algo superior o inferior, ¿no? Y vamos también un poco jugando con los pesos. En renta fija al revés, en renta fija lo que queremos es sentarnos, cuanto más años mejor, que no haya ningún problema en la compañía y que el bono todos los días, incluso el fin de semana, nos vaya devengando cupón, ¿no? Entonces, para eso, pues sí que es verdad que tenemos mayor diversificación, ¿no? Ahora mismo sí que es verdad que hemos tomado una posición elevada en Golar, porque hemos considerado que la refinanciación era muy interesante. Golar, además, la conocemos muy bien, llevamos en Golar desde 2016, hablando con ellos. La semana pasada, por ejemplo, he estado en Noruega, he estado con ellos allí 2 veces, y creemos que el backlog que tiene, es decir, los contratos firmados que tienen ya sobre piedra, van a generar una cantidad de dinero que no vemos en ningún caso, ¿no?, posibles problemas para este bono, que además tampoco es una cantidad muy elevada, ¿no? Y al final, que no sean cantidades tan elevadas, que son cantidades, es un bono de 300 millones, con potencialidad de aumentar a 500 millones, si la compañía lo considera. Pues lo bueno de ir a estos volúmenes es que para un fondo como Gamma, que tenemos ahora mismo 44 millones bajo gestión, pues tenemos esa habilidad de entrar, de si van las cosas mal salir, porque evidentemente no en Golar, ¿no?, pero en otros valores pues hemos salido también, porque oye, cuando no vemos las cosas claras, muy pocas veces pasa, pero también hemos salido. Entonces somos suficientemente ágiles para entrar y salir sin que haya ningún problema. Y claro, normalmente los fondos de renta fija lo primero no se centran en este nicho, ¿no? Van a renta fija, la gente entiende como renta fija lo que tú bien has dicho, ¿no?, gobierno. Y lo que juegan es duración y es macro. Y lo segundo, que los fondos suelen ser muy grandes. Y cuando tienes un fondo tan grande, pues en una emisión de 300 millones, pues que a lo mejor tu fondo, un 5% de tu fondo son esos 300 millones. Entonces no puedes entrar porque tampoco vas a hacer todo el trabajo para poder meter en medio de tu fondo, ¿no? Entonces yo creo que hemos encontrado un nicho en el que somos muy flexibles por el tamaño y evidentemente pues también por el conocimiento, ¿no?, que tenemos de la compañía. Y en estos momentos pues en Golar nos hemos posicionado al 8%, también con la intención de que sí que es verdad que estamos muy contentos en este fondo porque está entrando mucho partícipe y probablemente se seguirá entrando. Tenemos algunos tickets que probablemente entrarán en los próximos meses y reducirán el peso, ¿no? Pero la realidad era que era muy interesante tomar esa posición al principio en vez de ir luego al mercado secundario a ir buscando ese papel, porque probablemente se vendería con prima, ¿no? Y entonces un poco hemos aprovechado eso, hemos construido una posición del 8%, que insisto está pagando un 7,75 y no vemos que hasta el 2029, que en los próximos años pues pueda tener un problema, ¿no?
Luego, una segunda posición más grande aquí es IPCO, que es ahora una posición del 6%. Es una compañía petrolera que está por los landing. Ahora tiene un pelín de deuda, pero es que tenía caja neta hace nada y tienen algo de deuda porque están acometiendo una gran inversión en Canadá, que es un nuevo proyecto que se llama BlackRock, que es onshore, que es muy improbable que tenga problemas, ¿no? Porque el petróleo, cuando se extrae en medio del mar, siempre hay agua, siempre pasan cosas, siempre los barcos, o sea, son proyectos complejos, con muchos sobrecostes. Lo hemos visto, ¿no? Ahora en el proyecto de Cosmos BP, que es donde Golar va a trabajar con Gimi. Hemos visto retrasos, hemos visto sobrecostes, hemos visto de todo y en muchos otros, ¿no? Porque trabajar en medio del mar, lo primero, el labor, es decir, la mano de obra tiene que ser muy cualificada y luego pues todo cuesta mucho dinero, ¿no? Pero onshore, en Canadá, además con los landing detrás, que son que tienen un track record espectacular, pues la realidad es que hay muy pocas posibilidades de que haya sobrecostes, ¿no? Pero dicho esto, la compañía está prácticamente en caja neta, tiene algo de deuda y este proyecto que entrará en funcionamiento probablemente ya a gran escala en 2027, pues nos da muchísima visibilidad en lo que va a ser el futuro, ¿no? Entonces este papel está ahora rentando un 7,5 y creemos que es muy atractivo, algo más, quizás ahora más en el torno del 8%. Creemos que es muy atractivo. Esto significa que todos los años nos va a pagar un 8% hasta el 2027, ¿no? Entonces, pues lo vemos muy, muy interesante. Y por hablar quizás de otro papel que también es de los más interesantes, de más peso de cartera, en concreto un 4,5, es Grifols, ¿no? Nosotros conocemos muy bien Grifols, hemos estado analizando todo lo que ha pasado en Gotham, hemos estado siguiendo de cerca ahora mismo pues los rumores, ¿no?, de que Brookfield quiere comprarla, y en un momento determinado pues teníamos dudas sobre el equity, sobre cuánto tiempo iba a tardar la historia, porque insisto, cuando tú compras acciones no es solo que la compañía vaya bien y que las cosas vayan bien y que todo, no, porque el beneficio puede subir y la acción se puede mantener en el mismo sitio, porque hay una cosa que mucha gente se olvida, que es el múltiplo, que es prácticamente lo más importante en la valoración a corto plazo, ¿no? En los movimientos de corto plazo, y hablo de corto plazo, pero puedo hablar hasta de 3 años, ¿no? Entonces, es decir, Grifols puede recuperar su beneficio, ir mejor las cosas, desapalancarse, pero la acción no subir porque el mercado, en vez de pagar lo que acostumbraba a pagar, ahora paga menos porque hay mucha gente que ya ha salido y no quiere volver a escuchar de este nombre hasta que vuelva a reconstruir su reputación, ¿no? Entonces, cuando tú compras una historia, una tesis de inversión desde el punto del equity, pues puedes tardar un tiempo más largo de lo que mucha gente, nosotros nos ha pasado, esperamos, para que esa historia termine enseñándose o termine viéndose en el liquidativo del fondo, ¿no? Entonces, bueno, normalmente lo que hacemos, que es lo que está pasando ahora, pues incrementamos posición porque vemos que el escenario es mucho más claro que antes, hay mucho más potencial, con mucho menos riesgo, y es cuestión de tiempo, pero puede tardar más. En los bonos al revés, porque en los bonos cada día que pasa, solo por el paso del tiempo te pagan y sabes lo que te van a pagar a vencimiento, exactamente, ¿no? Y no dependes de que un señor vaya y le guste la empresa y compre a mercado, porque el bono te amortiza, en concreto el de Grifols en el 2028, ¿no? Entonces, en los bonos de Grifols, nosotros hicimos todo el trabajo, vimos que no había ningún riesgo de impago, que como mínimo la compañía valía más de lo que valía su deuda, entonces montamos una posición alrededor del 10%, entre el 9 y el 10% en euros, ¿no? Entonces, una empresa que era blue chip, que tiene un negocio espectacular, que es un oligopolio, que tiene unas barreras de entrada enormes, que sí que es verdad que se ha visto empañado por estos ataques bajistas, y especialmente pues por probablemente la sobreconfianza del equipo directivo para tomar deuda y ejecutar, y probablemente también un poco la ineficiencia en la gestión, porque todos hablamos de que las empresas familiares son muy importantes, y es verdad, porque se juegan su propio capital, pero
también hay casos en los de que son muy eficientes, ¿no? Y que necesitan más profesionalización. Y gracias a Gotham, pues ahora también tenemos una empresa mucho más profesional con un nuevo management, que invito a todo el mundo a que mire el background de esta gente que ha entrado ahora a la compañía, ¿no? Porque es realmente muy buena, y no creo o considero que esta gente con este currículum terminen siendo títeres de la compañía, ¿no? O de la familia, sino realmente han ido porque ven una historia interesante para reconvertir y convertir en una historia de éxito. Pero dicho esto es la parte del equity. En la parte de la renta fija nosotros veíamos unos activos muy buenos, una potencial generación de caja muy buena, y esto se ha ido confirmando, ¿no? Porque aquello que estaba entre el 9 y el 10% y que estábamos comprando a 83, pues ahora está a 94 y ahora está rentando alrededor del 5,5, 6%, por varias razones, ¿no? La primera, en la compañía tenía un problema de deuda, y eso lo sigue teniendo la deuda alta, pero normalmente no tienes problema de deuda hasta que no tienes que pagarla, ¿no? A no ser que rompas covenants, porque por mucha deuda que tengas, si tú vas pagando los intereses, pues tú cumples. ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2025, pues Grifols tenía que vencimientos, ¿no?, relevantes. Entonces, bueno, pues esto lo ha solucionado con una emisión a 2030 de 1,3 billón al 7,5, que estuvo muy bien, ¿no? Y es una señal de que la compañía tiene fuentes de financiación y que tiene acreedores que han hecho el trabajo y que realmente están capacitados para prestar. Y luego también vendió y materializó la venta de China, donde levantó pues a 1,8 billón de dólares, 1,6 de euros. Y entonces, bueno, pues esto, sumado al interés de Brookfield de opar la compañía, pues ha hecho que el bono haya mejorado y ya no esté estresado como estaba, alrededor del 9-10%, y está ahora más en línea con el perfil crediticio que tiene la compañía. Y eso es un poco lo que hacemos en Gamma. Los tipos de interés no ha afectado absolutamente nada, ni los tipos de interés, ni la macro, ni nada. Lo que ha afectado es que Grifols tenía a corto plazo un problema más de confianza y de liquidez que de otra cosa, que ha solucionado, que nosotros creíamos que iba a solucionar. Por eso montamos una posición relevante, y por eso el mercado de renta fija es instantáneo y lo repricea muy rápido, porque, insisto, todos los días cobras, ¿no? ¿Qué pasa el de renta variable? Que Grifols sigue más o menos al mismo precio. ¿Por qué? Porque aquí no es solo que las cosas vayan mejor, sino que además tienes el añadido de que tiene que haber más demanda, más gente comprando acciones que vendiendo. Y eso a día de hoy pues aún no pasa, porque la gente pues no tiene clara la historia desde el punto de vista del equity, o porque probablemente mucha gente vendió después de lo de Gotham por debajo de los precios actuales y aún es reticente para volver a entrar en la historia. Y bueno, pues un poco creo que te he resumido, ¿no?, las principales tres posiciones. Y nuestra confianza en este fondo de que siga un poco generando la rentabilidad con estas volatilidades. Probablemente subirá algo la volatilidad, porque siempre tenemos a lo mejor algún mes donde hay alguna caída, pero los siguientes meses normalmente, ya lo hemos visto pues 3-4 veces, pues normalmente la recupera, porque, como digo, hay unas ventas en los bonos, porque habrá pues eso, algunos fondos que tienen que salir, en ese momento nadie quiere comprar, entonces hay una caída en algunos activos, pero es que enseguida, al mes siguiente, la gente dice, uy, qué buena rentabilidad, y esto tiene un vencimiento de 2 años, de 3 años, que son vencimientos muy, muy cortos. Entonces, el bono por eso mejora muy, muy rápidamente, ¿no? Es un poco Gamma global. Perfecto. Entiendo en el bono de Grifols que lo tenéis en euros y ahí no hay problema. En el bono de Golar y de ISCO entiendo que cubrís divisa, ¿verdad? Sí, así es. Vale. Desgraciadamente yo siempre le digo a José Ramón que ojalá tuviésemos un fondo en dólares, porque la rentabilidad que estaríamos haciendo estos años, el anualizado que tendríamos sería del 7-8%, ¿no? Desgraciadamente el fondo es en euros y, claro, nosotros, insisto, pues ahora en Golar estamos cerrando una rentabilidad del 7,75 anual, ¿vale? Y nosotros estamos un poco comprometidos o indicando que todos los años generaremos una rentabilidad positiva. Pero esto no lo podríamos decir y controlar también la volatilidad al mismo tiempo si tuviésemos abierto el riesgo de divisa. ¿Por qué? Porque nosotros prácticamente todos los bonos que tenemos, todos los bonos no, pero más del 50% del fondo es renta fija en dólares. Desgraciadamente el dólar es la divisa por excelencia, ¿no?, en el mundo,
incluso compañías europeas emiten en dólares. Uh-huh. Entonces, el dinero está en dólares, el dinero no está en euros, el dinero no está en yuanes, está en dólares. Entonces, bueno, la gente sabe que para financiarse adecuadamente, incluso siendo una compañía en euros, pues hay que emitir en dólares y luego hacer un swap para ellos internamente, uh-huh, en el que cubren el riesgo de divisa, ¿no? Pues claro, desgraciadamente, pues nosotros, claro, si los bonos están en dólares, pues tenemos que comprar bonos en dólares. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos el 50% del fondo en dólares y el dólar se deprecia un 10%, que puede depreciarse perfectamente porque ahora Trump llega y quiere más estímulos, tiene un déficit también brutal, cualquier cosa, ¿no? La Fed es más agresiva, cualquier cosa, pues claro, si se deprecia un 10% y nosotros tenemos un 50% del bono en dólares, perdemos un 5% instantáneamente. Entonces ya no podemos hacer esa rentabilidad con esa volatilidad que estamos diciendo, ¿no? Entonces tenemos que cubrir nuestra posición a dólares. En estos momentos el dólar está, desde un punto de vista histórico, caro. Entonces significa que nosotros, para cubrir ese dólar, por también la diferencia de tipos de interés, pues nos cuesta un 2% al año. Es decir, de ese 7,75 que estaba comentando de dólar, realmente hacemos 2 puntos menos, ¿no? Un 5,75, prácticamente un 6. Y es un poco donde estamos y atiende en última instancia la diferencia de tipos. Los tipos de interés en Europa están mucho más bajos que en Estados Unidos. Si tuviésemos un fondo en dólares, lo gracioso de la historia es que para cubrir esos euros yo aumentaría un 2% mi rentabilidad, no sé si me explico. Sí, entonces, bueno, es una pena no tener un fondo en dólares, yeah, pero la realidad es que nuestro inversor, ¿no? El perfil de nuestro inversor vive en euros, mira la rentabilidad en euros, y entonces es lo que yo creo que es lo más coherente para un fondo como Gamma. Más allá de que creemos que la divisa no tenemos absolutamente ninguna idea de lo que va a hacer a 6 meses, a 12 meses, pero probablemente en el largo plazo, basado en 100 años de historia, va a terminar estando en el mismo sitio, ¿no? El problema es esa volatilidad que te da anualmente. Y nosotros, al final el fondo, el objetivo que tiene es controlar la volatilidad y generar una rentabilidad entre el 3 y el 6% todos los años, ¿no? Y por eso, por ahora, lo estamos cumpliendo desde el 2021, pero claro, si tuviésemos abierto este riesgo, pues un año haríamos un 8 o un 9, el otro año haríamos un 0 o un -2 y no es lo que buscamos, ¿no? Lo que buscamos es esa consistencia que por ahora pues estamos generando y por eso cubrimos la divisa. Pero insisto, si me dices cubrirías la divisa 10 años y perderías un 2% cada año, te diría, no tiene mucho sentido, ¿no? No lo haría, pero claro, nosotros tenemos pues unos objetivos diferentes en Gamma y eso es la razón por la que cubrimos la divisa. Para un fondo de renta fija tiene mucho sentido porque el partícipe de renta fija muchas veces, si un año a lo mejor le das el 14, más 14 se pone tan contento por el efecto divisa, pero si otro año del -5 le cuesta más entenderlo y muchas veces solo ha variado el efecto divisa, aunque a largo plazo sea igual, pero tiene sentido cubrirlo y la mayoría de gestores sí que cubren, por lo menos en renta fija, es lo más aconsejable. Bueno, pues vamos a dar... Además, insisto, es que nosotros no sabemos dónde va a estar. Claro. Y si alguien lo sabe y me lo garantiza, lo dejamos abierto, ¿no? Pero no sabemos dónde va a estar en 6 meses o en 12 meses. Hay puntos a que va a seguir subiendo contra el euro, porque en Europa, especialmente Alemania, pues no estamos bien, desde que hemos perdido el coste, la ventaja competitiva que teníamos por Rusia en energía, ¿no? El coste de la energía era mucho más bajo, pues estamos en una posición bastante más débil, ¿no? Que Estados Unidos, pero pues que por otra parte Estados Unidos tiene un déficit cada año del 7%, significa que ingresan un 7% menos de lo que gastan, tiene una deuda ya sobre el PIB enorme y además Trump pues ha indicado que quiere ser más agresivo o va a presionar a la Fed para que siga bajando tipos más agresivamente y que probablemente cree que el dólar está demasiado elevado y que eso los debilita como país y que sería favorable a un dólar flojo, ¿no? Entonces, yo qué sé, o sea, ¿dónde va a estar? Pues es que yo estoy de acuerdo con los que dicen que el euro está peor y también estoy de acuerdo con los que dicen que el dólar está caro desde un punto de vista histórico y en los próximos meses pues puede ser que siga depreciándose como hemos visto recientemente, ¿no? Pero como tú bien dices, yo creo que esa volatilidad
en un fondo de renta fija no es aconsejable, y en este caso, además, pues nosotros creo que es lo más inteligente. Dicho esto, pues sí que es verdad que si no nos cubriésemos, pues tendríamos la rentabilidad mucho más atractiva, ¿no? Pero bueno, es un poco nuestra visión. Correcto, pues vamos a centrarnos ahora en el fondo de renta variable. Háblanos un poquito de las, bueno, principales posiciones, exposición geográfica. Sí, pues sabes bien que no, que vamos caso por caso y no Correcto. solemos mirar la geografía. Sí que es verdad que recientemente tenemos una posición muy grande en China, del 25%, y nos hemos limitado, ¿no? Seguimos viendo cosas muy interesantes en esa región, pero nos hemos limitado a no pasar del 25%, ya que, oye, en un escenario que todo puede pasar, ¿no? Geográficamente, pues una guerra o cualquier cosa, pues tendríamos un problema, ¿no? Entonces queremos acotar de alguna manera ese riesgo. Dicho esto, en el caso hipotético, que creo que es muy poco probable, de que pues China invadiese Taiwán y se enfrentase contra Estados Unidos, mucha gente cree que solo China sufriría, pero la realidad es que Estados Unidos, Europa, todo el mundo depende de China, ¿no? Tesla, donde vende los coches, China, todo el mundo tendría, el SP probablemente tendría una caída del 40-50% si esto ocurriese, ¿no? Que, insisto, lo vemos muy improbable. Incluso en el caso en el que ocurriese, yo creo que nunca se llegaría a una confrontación, ¿no? Como sí que se ha llegado en Rusia. Dicho esto, tampoco pensaba que Rusia invadiese Ucrania y ahí está, ¿no? Después de tanto tiempo siguen ahí. Una guerra o lo que está pasando en Israel, ¿no? Que es vergonzoso, ¿no? Ya con el mundo civilizado que somos, que sigamos viendo estos conflictos hoy en día, y son impredecibles completamente, y por eso, bueno, pues hay que poner algún tipo de control, ¿no? Y es por eso por lo que en China no estamos. Fuera de China, la verdad es que no tenemos ningún país que pese mucho, porque bueno, podemos hablar, oye, en Estados Unidos tenéis una posición importante ya, pero es que en Estados Unidos porque están listadas allí, porque Navios, por ejemplo, tenemos una posición muy grande, es una compañía que está en Bermudas, que cotiza pero es una compañía de barcos, que es que Estados Unidos, que vaya bien o mal o regular, le da exactamente igual. Es una compañía que depende del mundo, ¿no? Y que está listada allí simplemente por un tema de impuestos. Y así hay muchas compañías, ¿no? Que no tienen un peso geográfico concreto. Entonces, fuera de este punto, fuera de China no tenemos ningún peso en otra geografía que haya que destacar, ¿no? Y bueno, las principales posiciones, la principal posición es Alibaba, que es algo más del 7% del fondo. Y bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no?, conoce lo que hace Alibaba, pero quizás poca gente se ha puesto a mirar en detalle lo barata que está, y mucha gente probablemente la descarte simplemente porque es China, ¿no? La realidad es que Alibaba está prácticamente en máximos históricos de beneficio, y la acción está prácticamente en mínimos históricos, ¿no? De hecho, a día de hoy están tan baratos que por primera vez en la historia han decidido recomprar agresivamente, y la compañía está recomprando prácticamente más del 10% anual, lo que significa que cada año, simplemente manteniendo Alibaba en el mismo precio, va a estar un 10% más barata, con todas las otras métricas igual, ¿no? Porque está retirando un 10% de las acciones, así que tú simplemente por tener acciones y no venderlas, al año siguiente tienes derecho a un 10% más de los beneficios de la compañía, ¿no? Lo cual es muy interesante. Pero bueno, yo creo que ha pasado quizás algo desapercibido el cambio que hicieron el año pasado, la introducción del nuevo management, que es un nuevo management mucho más joven, mucho más tiburón, ¿no? Que se diría más en términos ingleses, y que está haciendo las cosas muy bien, y que está haciendo cosas que no se habían hecho a día de hoy, y que están llevando a la compañía a otro nivel. Por poner ejemplos, aparte del listing, ¿no?, que han empezado a tener el listing en Hong Kong para poder que los chinos empiecen a comprar, porque algo que tampoco mucha gente sabe es que China continental, ¿vale?, no puede comprar acciones en Hong Kong. Los chinos, por un tema de control de capitales, no pueden comprar acciones en Hong Kong. Entonces, el mercado de Hong Kong realmente es
China para internacionales, es decir, China para nosotros. Nosotros, desde Sigma Internacional, no podemos comprar acciones en China continental, tenemos que comprar acciones en Hong Kong. Entonces, claro, esto ha creado una discrepancia muy bestia, que hay compañías que están listadas en Hong Kong y la misma compañía listada en China, y la compañía china vale el doble. Pero no se puede arbitrar porque no se puede de ninguna manera cambiar las acciones de un sitio a otro, como sí que se puede hacer en Estados Unidos y Hong Kong, ¿no? Tú tienes acciones en Estados Unidos y le dices a mi broker, las quiero en Hong Kong, que no me fío de Estados Unidos, cualquier cosa. Y en nada, ¿no? Pagando una pequeña fee, las tienes en Hong Kong. Entonces no hay arbitraje entre esas dos jurisdicciones, más allá del pequeño coste que pagas, ¿no? El peaje que pagas al cambiar las acciones de un lado a otro. Esto lo pasa entre China continental y Hong Kong. Lo que ha hecho ahora Alibaba ha sido cambiar el listing principal a Hong Kong para entrar en Stock Connect, que Stock Connect es la medida que ha promocionado el gobierno chino en los últimos años para que los chinos de China continental puedan acceder al mercado de Hong Kong. Entonces, si cumplen los requisitos para estar en el Hong Kong Connect, pues desde China continental ya pueden comprar, y es un poco lo que está pasando recientemente, y Alibaba pues bueno, ha empezado a subir. De hecho, va más 14, más 15% en el año frente al Hang Seng, que va más 2 o flat prácticamente, a pesar de representar prácticamente el 10% del mercado, en contra del índice chino, que está bastante negativo del año, ¿no? Pero bueno, esto lo ha hecho, y esto tiene sentido, ¿no? Pero al final no cambia lo que es operativamente la compañía, pero otras cosas que ha estado haciendo. Pues bueno, recientemente ha anunciado un acuerdo con Tencent, especialmente en WeChat, ¿no? Antes en WeChat, al final, para aquellos que no lo sepáis, yo voy ahora en noviembre también a China, a ver todo aquello, también a visitar las fábricas de packs, porque no es lo mismo, ¿no? Escucharlo, leer, que ir y tocarlo, verlo, ¿no? Estar allí, ver también un poco China. Hemos quedado también con varios inversores para ver aquello. Yo creo que es algo que hay que hacer, ¿no? Para tener esa confianza de mantener, ¿no? Incluso cuando empieza a subir. Pero bueno, lo que iba a decir es que allí hay dos herramientas para pagar. Pagas con Alipay o pagas con WeChat Pay. Nadie paga con tarjeta fuera de ahí, porque esas son las herramientas de pago, y el cash en muchos casos ni te lo aceptan. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que desde las plataformas de Alibaba, de Taobao, Tmall, solo se podía acceder a través de Alipay. De la otra manera, a través de la app de WeChat, pues resultaba muy difícil, tenías que dar varios pasos. Al final podías rodearlo, pero era muy engorroso, porque al final Tencent no cobraba fee por ello, ¿no? Entonces no lo ponía fácil. En cambio, pues Pinduoduo o los otros competidores sí que tenían acceso. Pues recientemente han llegado a un acuerdo que probablemente mejorará las ventas de Alibaba, y aunque perderá un pelín de margen, pues será creditivo para el beneficio, que mejorar la experiencia, porque claro, el WeChat es igual de importante que Alibaba en pagos en China, ¿no? Entonces estos son cosas muy importantes que el anterior management no había cometido y que este management está implementando, ¿no? Otra cosa también muy importante, quizás en Alibaba, por eso está la primera posición, era un poco la tesis más fácil, por decirlo, de la cartera, ¿no? Pues es la compañía que si cuando ajustas están más o menos a 5 veces beneficios, siendo la principal plataforma de China, con un management que está recomprando acciones. Y entonces decías, oye, ¿dónde puede estar el problema? Porque si el problema es que China está yendo mal, pues es un problema temporal, ¿verdad? Porque, oye, España también iba mal y ahora vamos súper bien, Estados Unidos está yendo ahora súper bien y probablemente en el futuro irá mal, porque sabemos todos que la economía es cíclica y hay momentos en el que vamos mal y hay momentos en el que vamos bien. Pues ahora China está en el momento en el que va mal, pues seguro que en un tiempo volverá a ir bien, ¿no? Pero incluso en este tiempo que está yendo mal económicamente, que ha subido un poquito el paro, que el consumo se está resintiendo, Alibaba como compañía está ejecutando bien y está haciendo crecer su beneficio, ¿no? Fuera de que además está recomprando. Pero bueno, a donde iba es que era la tesis era la más sencilla, ¿no? Porque simplemente era una tesis de, oye, aquí estamos comprando una compañía que es excelente y simplemente tenemos que sentarnos ya a esperar, a no ser
que haya una disrupción, ¿no? Es un poco lo que se ve. Hay una disrupción, pues bueno, algunos decían que sí, y era donde más trabajo habíamos hecho. Y era que pues hay un competidor que se llama Pinodú, que en España lo conoceremos todos como Temu, porque lo que hacen estas compañías chinas es cuando salen de China cambiar el nombre, y aquí es Temu, igual como Shein, que en China tiene otro nombre, ¿no? Entonces, bueno, estaba cogiendo una parte del pastel, ¿no? Es el pastel por decirlo de alguna manera, del Amazon, que no es exactamente como Amazon lo que hace Alibaba, pero bueno, como Amazon se lo estaba comiendo, como se está comiendo a día de hoy Amazon en España, por ejemplo, Temu, Alibaba y demás, ¿no? Entonces, bueno, el otro crecía mucho y tú estabas creciendo algo, pero no tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues había ahí un riesgo que decía, oye, a ver si Alibaba es el incumbent, se queda atrasado y, claro, está barato por una razón, ¿no? Y es que cada año va a ir peor. Pues la realidad es que ya este año se ha demostrado, en los últimos ya 2 trimestres, posiblemente 3 trimestres, se ha mostrado que esto no es así, ¿no? Se ha mostrado de que la cuota de mercado de Alibaba ya no está decreciendo como decrecía, sino se ha mantenido y está creciendo en línea con el mercado, incluso ligeramente por encima del mercado, depende de en qué segmentos, ¿no? Y simplemente lo que había pasado era que Temu pues había ocupado ese hueco que probablemente Alibaba no estaba atendiendo correctamente, y que era el hueco del low cost, ¿no? Alibaba, pues evidentemente no es lo mismo, o sea, como funcionan las plataformas es tú te llevas un porcentaje de la venta, ¿no? Tú te llevas, por poner un ejemplo muy brusco que no es así, ¿vale? Un 10%. Entonces, si tú te llevas un 10% de la venta, ¿qué prefieres vender? ¿Un bolso Louis Vuitton que vale 3.000 euros o un bolso del mercado de marca blanca que vale 50 euros? Pues yo lo tendría muy claro, ¿no? Porque aunque el porcentaje es el mismo, desde luego el retorno absoluto para mí como compañía en beneficios es muy diferente, porque en el bolso de 1.000 euros pues estaré ganando 100 euros y en el bolso de 50 euros pues estaré ganando 5 euros, ¿no? Entonces, lo que había hecho Alibaba es centrar sus recursos en la categoría superior. Entonces, lo que Temu había hecho, al contrario, era centrar sus recursos en la categoría inferior, ¿no? Y además promocionar la base de tienes que comprar muchísimos artículos. Pues así, en el 2020 y tal, pues le ganó mucha cuota de mercado, porque, oye, pues en los momentos difíciles, lo lógico, todos somos personas y todos lo vemos, cuando hay problemas, pues vamos más a la marca blanca, compramos, ¿no? Es un poco lo lógico, y también lo que hacen los chinos, lo que hacen los españoles, lo que hace todo el mundo. Pero claro, en el momento ya en el que ya has copado ese sector, ese nicho, pues probablemente ya empiezas a comprar o a crecer como el resto del mercado, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando en los últimos 3 trimestres. No tenemos esa teoría, pero la queríamos ver confirmada. Ahora que ya se ha visto confirmada, pues ya estamos mucho más tranquilos, sabiendo que solo es una tesis macro, que tengamos un problema estructural, ¿no? Entonces, esto es un poco el core de Alibaba, que es Tmall, que es el Amazon, aunque no es completamente cierto, pero bueno, la plataforma e-commerce por excelencia en China. Y luego, fuera de ahí, tienes unos other bets, que le llamaríamos, donde, por no extenderme, solo voy a hablar del cloud, ¿no? El cloud en China, también principal cuota de mercado con mucha diferencia es Alibaba, pero bueno, la gente siempre decía, oye, ¿cómo es posible que Microsoft y esto están creciendo al 20% y Alibaba esté creciendo solo al 2%? ¿Es que el cloud de Alibaba es malo? No, esto no es verdad. Lo único que es verdad es que en China las cosas no están yendo bien desde el 2020, entonces las compañías no ven o no tienen la fuerza o la capacidad de ver a muy largo plazo y hacer grandes inversiones sabiendo de que no se van a materializar en beneficios mañana, ¿no? Cuando van las cosas mal, pues tú aguantas en cash y no haces inversiones a 10 años, ¿no? Y si haces inversiones son para un año. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Por los últimos 2-3 años en China, pues el cloud no ha crecido como se esperaba, pero no solo el cloud de Alibaba, el cloud de nadie, ¿no? Incluso Tencent, pues que tiene un cloud muy potente, pues lo comenta muy poco en las calls, no lo separa porque al final no es relevante, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial, que es lo que ha hecho que el S&P 500 esté donde esté, pues eso también está pasando en China. China ya se ha reportado, Alibaba ya ha reportado que tiene una inteligencia artificial muy, muy competitiva y en algunos campos, pues quizás probablemente a la altura, ¿no? Y esto ya se está empezando a ver en beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú tienes un cloud, me lo invento, ¿no?, de 100 y la inteligencia artificial es 1, por mucho que crezca, ese 1 no va a diferenciarse. Es decir, si el 100 crece al 0 y el 1
triplica, pues vale, en total, el siguiente trimestre hemos hecho 103, porque el 1 ha triplicado y el 100 ha crecido al 0, ¿no? Tenemos 103. Sobre el 100 tenemos solo un crecimiento del 3%, y eso es lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que si el 1 ya no es 1, ya es 10, pues ya empieza a notarse, y es un poco lo que está pasando a día de hoy. Toda la inteligencia artificial que están desarrollando, al día 1 la tienen copada. Hay muchísima demanda para ese tipo de solución, pero era muy poco sobre la base de ingresos o de beneficios en la parte del cloud. Ahora es más. Y entonces el management ya ha dicho que a partir de septiembre ya creen que va a ser tan importante o relevante en la parte de inteligencia artificial, que va a hacer que todo el segmento crezca a doble dígito, y a partir de ahí se reacelere además, porque cada vez va a pesar más en el nicho, ¿no? Entonces, una parte que no estaba siendo valorada por el mercado porque pensaba, esto tiene que ser malo. Nosotros hicimos más trabajo que el mercado o que el inversor medio, y vimos, oye, no es un tema de que la solución de Alibaba sea malo, sino es un tema de mercado. Y con la inteligencia artificial pues han cambiado las dinámicas, porque además China está promocionándolo y está haciendo que sus empresas inviertan, y eso, esa ventaja, ¿no? Ese viento a favor está cogiéndolo Alibaba, y creemos que es algo que va a pasar, que se va a empezar a ver en números en los próximos 6 meses, ¿no? Y entonces vamos a volver a ver pues una compañía que es un icono en China, pero que tiene un negocio pues al nivel de las FAANG, ¿no? Volviendo a crecer a unas métricas pues muy importantes, y creemos que este va a ser un poco el catalizador. Y disculpa por enrollarme en Alibaba, pero vamos, esa es nuestra principal posición, y tenemos mucha confianza en que va a generar buenos beneficios en el corto plazo. Mira, quería hacerte una pregunta al hilo de Alibaba, que has hecho varias menciones, una de ellas a Tencent, en concreto al WeChat. Quería hacer una pregunta de oyente, ¿vale? Y es la siguiente. WeChat, por si muchos no lo saben, muchos oyentes, es el WhatsApp occidental. Y muchas veces en China van mucho más... Perdón, Matiz, pero es mucho más con WhatsApp. Claro, a eso iba. Como si tú a eso iba. Mezclas Facebook... vale, perdona, sigue. Vale, te hago la pregunta y luego tú a eso iba. Que es mucho más avanzado, que están mucho más avanzados que en Occidente en ese tema, porque tienen las compras integradas, y tú entras en WhatsApp y puedes hacer pues compras en comercios o infinidad de cosas, que aquí en Occidente pues el WhatsApp lo utilizamos para chatear, pero allí está todo como muy integrado. Yo casi la pregunta que te quería hacer, ¿por qué WhatsApp en Occidente no lo utiliza? ¿Un poco por la regulación o...? Sí, bueno, es que allí tienes, en el WeChat es como si tuvieses el negocio de Visa, el negocio de Facebook, porque tienes las redes sociales, también tienes minijuegos puedes pedir el Uber, es todo. Es todo. Entonces, pagos, evidentemente, hablar con la gente, evidentemente, todo, ¿no? Al final, aquí, si eso ocurriese, Facebook será la compañía con diferencia mayor valorada del mundo, ¿no? Lo que pasa que, claro, tienes que quitarle todo el mercado a Visa, tienes que quitarle todo el mercado a Google, tienes que quitarle todo el mercado, o sea, es muy complicado, ¿no? Y al final, pues la gente pues está acostumbrada a hacer unas cosas, y además también en regulación, ¿no? Como tú bien has dicho, pues incluso en Brasil y en India se han empezado por esos dos países para intentar hacer una especie de sustitución del Bizum y también replicar un poco modelo Tencent Alipay. Por ahora no está, ¿no? Y sigue siendo pues el activo no monetizado, porque pues no consiguen esa atracción que quieren, porque la gente tiene que nacer con eso, ¿no? Y nosotros hemos nacido en España pagando con tarjeta. Y entonces, bueno, pues si hay una cultura ahí, tarjeta también desde el tarjeta en el móvil, ¿no? Pero al final tarjeta. Hay una cultura del banco que, claro, es que realmente si pasas a ese, pues te cargas el banco, hay muchos, ¿no? Piezas que deberías de derruir, y lo más importante es que en China ya han nacido con eso. Ya. Entonces yo creo que es la gran diferencia, que no tienes que destrozar muchísimas industrias, muchísimas leyes, muchísimos lobbies, sino que realmente han empezado ya de eso. Antes no había nada, si es que antes pagaban con cash, no estaba... Claro. Entonces lo han intentado hacer en India, que yo creo que era muy buena idea de Facebook, porque en India es lo mismo, ¿no? En India era el territorio de cash, ¿no? Y incluso en India es que hay muchos lobbies, muchas empresas ofreciendo y claro, las cargas a todas, ¿no? Entonces, pues claro, esa lucha de intereses no han conseguido
sobresalir, ¿no? Pero vamos, que nosotros tenemos una posición también muy importante en Tencent y conocemos muy bien la compañía y el único problema que tenemos a día de hoy, de hecho, es que tenemos, sabes que tenemos regulación, ¿no? Un poco que yo creo que está correcta, ¿no? Un poco para limitar por los errores fatídicos, diría, para los gestores. Y hay una regulación que te impide pasar por encima del 10% en una posición, por eso no tiene sentido que nadie, o normalmente no tenemos ninguna posición al 10, tampoco al 9, sino algo más, porque si sube y enseguida tienen que reducirla, pues te capa al upside, ¿no? Es decir, si tú la tienes al 10% y cae, pues te comes la comida, pero te comes la caída, pero cuando recupera, pues pierdes el upside porque enseguida tienes que vender, ¿no? Aunque bueno, sí que es verdad que tienes 6 meses para regularizarlo. Por lo mismo es todas esas posiciones que estén por encima del 5%, no pueden representar entre todas más del 40%, ¿no? Nosotros ahora mismo, para bien o para mal, pues las posiciones donde más pesos tenemos están yendo las mejores, ¿no? Pues un poco también, oye, esa es la idea, ¿no? Para eso intentamos utilizar catalizadores, que a veces pues no terminan de ir bien, pero en este caso sí. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que las principales compañías están yendo muy, muy bien. Navios salió también recientemente. Nosotros tenemos también en cartera que está funcionando bien recientemente Westtime, Embracer, Grifols, AMA Group, Fairfax India, Prosus están funcionando muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se han colocado todos por encima del 5 y ahora mismo en esas posiciones que te estoy diciendo, que son 8, las principales 8 posiciones, tenemos el 49% del fondo, ¿no? Entonces, de compliance, pues nos acaban de decir, oye, habéis pasado, tenéis hasta marzo para regularizarlo, pero bueno, pues es un poco con lo que tenemos que también lidiar, ¿no? con esos requisitos de concentración que establece el regulador por ser un fondo UCITS. Y entonces estamos un poco que no podemos comprar más y que sabemos que el próximo movimiento será probablemente reducir, no porque no tengamos confianza en que tengan unos precios objetivos muy superiores, sino por un tema regulatorio, ¿no? Y bueno, pues solo un poco apuntalar, ¿no? Que en esas posiciones pues tenemos mucha confianza y probablemente esperaremos algo o apuraremos algo los tiempos legales para reducir posiciones. Has hablado de Golar en renta fija. ¿Tenéis también posición en renta variable en Golar? Sí, así es. Tenemos posición en renta variable. De hecho, en las últimas 2 semanas hemos estado 3 veces con ellos, también con la competencia, con clientes, y creemos que está en el mejor momento, ¿no? Nosotros en el 2020, si no recuerdo mal, publiqué personalmente una tesis en Seeking Alpha. Yo creo que la acción estaba en $7 y me atreví a decir un poco con una arrogancia probablemente que Golar era una compañía que en el 2030 probablemente estaría en $100, ¿no? Pues evidentemente, pues en ese momento nadie lo veía, pues hubieron algunas risas, lo cual es normal, ¿no? Pero la realidad es que pues a día de hoy pues está cotizando en la zona de 35 y con los planes que está anunciando al mercado, yo creo que sigue muy en pie, ¿no? Ese target de que valga $100 al 2030. ¿Por qué? La compañía recientemente ha encontrado un charter para los próximos 20 años para su proyecto que se llama Hilli, que era un barco que estaba en Camerún de la mano de Perenco, que curiosamente Perenco, es decir, el cliente, ha tomado una posición alrededor de los $28, supongo, porque es difícil saber, ¿no?, cuando ha estado comprando, del 10%. Es decir, el cliente actual de Hilli, del barco de Golar, que abandonará a ese cliente a mitad del 2026 para ir a Argentina durante 20 años, es ahora el principal accionista de la compañía. Es decir, sabe muy bien qué activos se le está escapando y lo que vale la compañía, y por eso es la principal y única inversión listada que ha hecho Perenco o que tiene Perenco, que son una compañía que yo he intentado hablar con ellos muchas veces, son franceses y no ha habido manera porque son muy cerrados, ¿no? Y son muy comedidos con quien hablan y qué dicen, ¿no? Entonces, bueno, este barco va ahora a Argentina y ha sido un
win masivo para Golar, ¿no? Porque estaba cobrando, depende de las fees, pero bueno, cobraba bastante variable a día de hoy y ahora mismo en Argentina va a estar cobrando mínimo 300 millones fijos durante 20 años, más upside que probablemente pues nos pueda llevar a casi 400, ¿no? Entonces, cuando tú miras o tienes el valor de que es 300, por poner alguna cifra, 350 millones durante 20 años, todos los años llueva o nieve, pues es una cantidad que es infinitamente superior al enterprise value de la compañía actual, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido lo que nos da lo que nos limita el downside. Entonces, con este nuevo contrato creemos que la compañía vale 40, pero encima de eso la compañía considera que tiene mucho mercado, ¿no? Y ya está diciendo que cree que va a confirmar 2 contratos más como estos en los próximos año y medio, ¿no? Entonces, bueno, cuando tú empiezas a modelizar qué puede significar esto, pues puede significar que es una compañía que está haciendo 1.500 millones de EBITDA y el EBITDA aquí no paga impuestos, así que el EBITDA no es el mismo que el de otra compañía, ¿no? Que tiene que pagar un 30% de impuestos. Entonces, claro, 1.500 millones de EBITDA, dígase cash flow, y además el CAPEX, en el momento en el que ya haces el deployment, es decir, construyes el barco, tampoco tienes, lo cual les evita, solo hay que restarle intereses y amortización de la deuda. Pues claro, 1.500 millones, si consigue esto en el 2030, frente a un market cap actualmente de alrededor de 3.500 millones, pues se queda muy corto, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a centrarnos ahora es la compañía en cómo o dónde o si es posible que realmente pues desarrolle 2 contratos más. Y cuando empezamos a hablar con clientes, con proveedores, con potenciales clientes, pues creemos que la probabilidad de que esto ocurra es muy alto, pero insisto, es opcionalidad, ¿no? Nosotros tenemos un target a día de hoy con lo que tiene Golar de alrededor de 40 y si se materializan estos contratos, que insisto, creemos que son muy, muy probables, pues iremos aumentando el objetivo y probablemente llegaremos a esos $100, ¿no? Porque digo que es muy, muy probable, no es basado en el aire, ¿no? En que Golar dice, oye, aquí esto lo esperamos, es nuestro sueño. No, hay razones muy evidentes. Por ejemplo, por poner 2 y hay más contratos, ¿no? Ellos ahora mismo en Argentina les han contratado PAS, que es una empresa argentina participada por BP y también participada por chinos, les ha contratado para 20 años. Ahora mismo están sacando el gas de Vaca Muerta, ¿no? Y hay un pipeline, es decir, ese gas tiene que salir y tiene que llegar al barco de Golar, donde se licua y un barco ya se lo lleva a Europa o a China, principalmente, para transformarlo otra vez en gas e integrarlo en el sistema y de esta manera generar electricidad, ¿no? Y sustituir a este carbón tan contaminante, o simplemente también en el LNG directamente para hacer funcionar los camiones, que en China ya hay muchísima flota que está funcionando en el LNG en vez de funcionar con diésel, ¿no? Pero bueno, esto es un poco el proyecto que tiene ahora mismo firmado en Argentina. A día de hoy no necesita ninguna inversión el cliente, porque ya tiene Vaca Muerta el gas, ya tiene el pipeline para extraerlo y el barco de Golar. ¿Qué es lo que pasa? Que ese pipeline solo tiene capacidad para un barco de Golar. ¿Qué es lo que está haciendo el cliente? El cliente está pidiendo ya presupuesto, está haciendo una tender para que le hagan un pipeline mucho más grande. Entonces, claro, cuando el cliente se está gastando el dinero para un pipeline más grande, cuando ya tiene existentemente uno que funciona, que no tendría que gastarse un duro, significa que ahí quiere más. Sabiendo Vaca Muerta, la reserva que probablemente es la primera o la segunda reserva más grande del mundo y que es 4 veces superior a la donde está Jimmy ahora, que ya es enorme, pues consideramos que la probabilidad de que pidan otro barco de Golar es enorme. Pero no es el único proyecto que sabemos, ¿no? que tiene muchas probabilidades. Si nos vamos, por ejemplo, al proyecto que tiene actualmente Golar con Cosmos y BP, que es el Great Torture, que es entre Mauritania y Senegal,
Pues este proyecto también es muy interesante, ¿no? Porque Cosmos y BP se han gastado alrededor de 3.000 millones haciendo por ahí La verdad es que ojalá pudiese ir a verlo, ¿no? Porque la infraestructura que han creado ahí es digna de... De hecho, probablemente han hecho un programa de cómo así se hace, ¿no? Es un programa muy interesante que ver, porque han construido allí una obra de arte, ¿no? Pero claro, se han dejado 3.000 millones para solo generar 2,5 millones de toneladas de LNG anuales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienes un break-even alto, porque es que el coste ha sido muy alto, porque claro, es que un breakwater, es que estás en medio del mar, muchos kilómetros de la costa, y luego también pues en los estándares de BP pues no puede tener una fuga, aquello tiene que ser perfecto, ¿no? Para que no haya absolutamente ningún problema desde el tipo de vista de environment, ¿no? Del entorno y demás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que ahora solo invirtiendo 300 millones, insisto, se han dejado 3.000, solo invirtiendo 300 millones pueden doblar la capacidad, doblar la producción. Claro, si te has dejado 3.000 millones para hacer 2,5 MPTAs al año y solo por 300 lo doblas, imagínate lo acreditivo eso que es para beneficios en BP, ¿no? Reducir el break-even muchísimo. De hecho, la TIR del primer proyecto es bueno, pero la TIR de todo el proyecto, doblando capacidad, pues es muy buena. Además, no tienes ni que parar la producción actual. Esos add-ons, esas mejoras al FPSO, que es lo único que hay que mejorar para extraer un poco más de gas, ¿no? Tener un poquito más de capacidad, se puede hacer sobre la marcha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Que tienen toda la infraestructura montada, el water para que las olas no corrosionen, todo montado, puede obtener más gas. Y donde tienen el cuello de botella, en licuar. Jimmy, que es lo que hay ahí mismo, solo puede licuar 2,5, no puede licuar más. Entonces necesitan otro desarrollo. En su momento habían dicho que iban a hacer un GBS, que se llama, es una plataforma gravitatoria, que la realidad es que ya me han dicho que esa solución la han terminado de explorar y que no la han visto correcta, ¿no? Que es demasiado cara y que no es environmental como ellos querrían, porque utiliza demasiado acero, bla, bla. Bueno, la realidad es que lo único que han estado haciendo tiempo, porque BP es una compañía muy conservadora y quería primero testear los wells, ¿no? El pozo, que funcionase bien, que el gas, que no hubiese agua, que no hubiese ningún problema. Y esto está pasando ya mientras hablamos, ya están haciendo el first gas, ¿no? Ya están empezando a testearlo. Entonces, la probabilidad de que BP pida otro barco de Golar que sabe que funciona, que les encanta, que es Jimmy, en vez de entrar ellos a intentar hacer algo que no saben y que sería una barbaridad de costes, o pedir otras cosas que tampoco están comprobadas, pues muy, muy alta, ¿no? Entonces, solo con esos dos proyectos, y hay más, creemos que Golar tiene potencial para doblar su flota. A día de hoy tiene 2 barcos para llegar a esos 4 barcos y llegar a esos $100. Ahora mismo pues hemos estado comprando, ha ido a la zona de 30, hemos estado comprando, pero insisto, pues estamos limitados un poco por la regulación y no hemos podido comprar tantas como quisiéramos, porque tenemos ese límite de concentración. Como te he dicho antes, tenemos el fondo prácticamente la totalidad invertido y estamos esperando a que termine de materializarse estos catalizadores, que creemos que van a pasar en el corto plazo, para seguir incrementando Golar en detrimento de reducir alguna otra posición, ¿no? Así que, bueno, pues es así como vemos Golar actualmente. Fenomenal. Una pregunta, entiendo que no, pero bueno, te lo tengo que preguntar. ¿En el fondo de renta variable cubrís divisa o en este caso no? No, hemos cubierto momentos específicos, ¿no? Cuando el dólar se depreció, es verdad, cuando el dólar aumentó mucho en puntos extremos, hemos llegado a cubrir la divisa, que al final pues tampoco ha salido bien, porque como el costo de la cobertura es tan alto, pues una cosa por la otra no hemos perdido ni ganado dinero, pero no, nosotros no somos expertos, ¿no? En un momento extremo pues sí que podemos hacerlo, en una posición pequeña, pero la realidad es que no es nuestro core ni donde vamos a obtener rentabilidades, ¿no? Así que no, ahora mismo no. Vale, fenómeno. Pues por último, para cualquier oyente que esté interesado, háblanos un poco de dónde pueden comprar vuestros fondos. Sí, por supuesto. Tanto Sigma como Gamma prácticamente están en todas las plataformas, ¿no? Probablemente MyInvestor es la más conocida, evidentemente Singular Bank, que es el Bank, también.
pero prácticamente en todas, excepto en algunos bancos que no han accedido, por ejemplo Renta 4 y demás, la realidad es que ellos sí que tienen la capacidad para enrutarse, porque estamos en las plataformas de referencia, pero al final, por un tema suyo de negocio, pues prefieren evidentemente que el dinero pues se quede en sus propios fondos, ¿no? Donde se obtiene más rentabilidad que permitirle, ¿no?, al partícipe pues seleccionar libremente. Esto no pasa, por ejemplo, en MyInvestor y creo que tampoco pasa en Singular Bank, donde tienes más fondos abiertos. Pero dicho esto, pues bueno, prácticamente en cualquier plataforma, y lo que recomendaría yo, o al menos lo que me han comentado, ¿no?, que funciona mejor es Singular Bank, es decir, o Selfbank, que es la banca retail, que es el banco en el que trabajo, o MyInvestor. Perfecto. Pues por mi parte acabando, si consideras algo más que adicional que consideremos, estás a tiempo, amigo. No, la verdad es que, oye, agradecer, porque yo creo que tanto Gamma como Sigma pues han tenido muy buena recepción entre los partícipes. Yo intento siempre ser lo más abierto posible, tanto en los errores como en cómo vemos el mercado, para que cada uno sea libre de, oye, creo que está diciendo cosas con coherencia, creo que no, para entrar y salir. Pero bueno, yo creo que estoy muy contento de que el año pasado, pues hasta final de año no estábamos haciéndolo bien, este año al principio de año tampoco, y lejos de salir dinero, pues ha entrado, ¿no? En Sigma ahora mismo tenemos algo más de 1 millón de entradas netas, que en un año como el actual, pues yo creo que es algo muy positivo. Y en Gamma lo mismo, ¿no? En Gamma tenemos prácticamente 10 millones o 9 millones de entradas netas, y no tanto como cuando las cosas van bien, como un poco ahora mismo, ¿no? Sino sobre todo cuando las cosas han ido mal, pues hemos visto que en vez de tener vendedores forzados, ¿no?, o gente que sale y te obliga a reducir posiciones que no quieres reducir en momentos donde no deberías de reducir, pues al revés, ¿no? Hemos tenido la capacidad de oye, entradas de dinero y de poder seleccionar bonos o acciones que nos parecían muy atractivas y que luego se han visto, ¿no?, materializado además muy rápidamente en beneficio para todos los partícipes. Así que eso, pues oye, agradecer a todos los partícipes y nada, comprometerme al trabajo y a ser lo más claro y honesto posible con todo el mundo, ¿no? Fenómeno. Pues nada, si te parece bien, como siempre, pues nos emplazamos para el año que viene por estas fechas y volvemos a hablar y le damos otro repaso. Perfecto, pues será un placer. Que por mi Muchas parte gracias. también será un Otra vez placer. agradecerte tu trabajo, que la verdad es que tanta consistencia es difícil, ¿no?, de encontrar en podcast inversión, así que enhorabuena. Pues sí, la consistencia siempre es un valor. Perfecto. Pues un fuerte abrazo. Bien, pues me despido de todos vosotros. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.